Queridos hermanos, paz y serenidad con el Maestro Jesús. Qué difícil es perdonar. Cuán difícil se nos hace entender el engaño gratuito, la mentira, la calumnia, los crímenes, las violaciones. Pero, sin embargo, cuán importante es hacerlo y hacerlo en tiempo. Mis queridos hermanos, cuando el Maestro Jesús estuvo en el mundo, entre todos los hombres, Él nos habló de la importancia de reconciliarnos con nuestro enemigo mientras estábamos en el camino. También Él nos dio un buen ejemplo del perdón cuando en los últimos momentos en la cruz, alzando sus ojos al infinito, explicaba y pedía a Dios nuestro Señor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dicen los espíritus, mis queridos hermanos, que aquellos espíritus que, encarnados o desencarnados, anidan en su corazón el odio y el rencor, es como si estuvieran sumergidos en vinagre todo el tiempo. Si no perdonamos, mis queridos hermanos, por otra parte, a nuestros enemigos, a nuestros deudores, esas heridas del odio y del rencor que habrá en nuestro perispíritu hacia ellos se acoplarán perfectamente al sentimiento de culpa de esos hermanos que, aunque os parezca que hoy no les importa lo que han hecho, sí llegará día que les importará. Y esa unión obsesiva entre ofensor y ofendido puede dar lugar a inclusive terribles enfermedades y derivadas sobre todo de obsesiones entre el que fue víctima ayer y el verdugo de hoy y viceversa. Pero no solo eso, mis queridos hermanos. Si uno de los que alimenta el odio y el rencor perdona, ayudará mucho a la otra parte que le ofendió, porque es muy agradable a Dios nuestro Señor el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Rencor y odio producen en los seres humanos violencia, rabia, tristeza, dolor, sentimientos todos ellos que nos unirán a quien lo sienta, a espíritus que han desencarnado y que tienen esos mismos sentimientos. Esa tristeza, esa rabia y ese dolor nos llevará a un sufrimiento terrible, a los remordimientos, a las terribles depresiones y muchas veces inclusive al suicidio. Yo entiendo que hay cosas, que hay hechos desgraciados y terribles, que no se trata de orgullo ni de vanidad ni de falsa modestia ni nada similar, sino que realmente son hechos muy dolorosos para el corazón. Tantos y tantos crímenes en la humanidad. Esos seres, esas víctimas, tienen madres y tienen padres, tienen hermanos, seres que les aman. Y yo entiendo que eso es muy difícil de perdonar, pero aún siendo muy difícil y comprendiendo la dificultad de este perdón, también entendemos que si lo vemos más fríamente desde fuera, alguien que ha sido capaz de hacernos tal daño, ¿de verdad pensáis, mis queridos hermanos, que le importará lo que nosotros sintamos? ¿Que le importará nuestra salud? Nosotros estaremos minando, entre tanto, nuestra salud por el odio y el rencor que sentimos hacia esa persona. Entre tanto, el que es capaz de hacer semejantes
acciones que tanto dolor causan en las familias y en los seres, no le va a importar mucho que nosotros suframos ni lo estemos pasando mal. Por lo tanto, por nosotros mismos y no por nadie, debemos inclusive perdonar. La propia mitosis celular, que es la división celular, como sabéis, se ve afectada por la tristeza. Estos son últimos descubrimientos de doctores especialistas en medicina y en tratamientos oncológicos. Explica un doctor americano que la mayor parte de sus pacientes, un tanto por ciento muy elevado, todos ellos han padecido depresión. Al parecer, según este científico, la mitosis celular se ve afectada por sentimientos de tristeza, puesto que es directamente controlada por nuestra mente. Si nuestra mente está perturbada por tristeza, por odio y por rencor, efectivamente la división celular se va a ver afectada, puesto que es ella, es nuestra mente la que la controla. De ahí, ante una división anómala celular, a los terribles tumores cancerígenos, comprendéis que hay un buen paso. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es perdonar, mis queridos hermanos, con independencia de la ofensa recibida. En unos casos nos costará más perdonar y en otros menos, pero debemos perdonar siempre. El apóstol preguntaba a Jesús, al Maestro Divino: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El Maestro le dijo hasta 70 veces, 7 veces, lo cual indica que debemos perdonar siempre. En esto el espiritismo, por ser el cristianismo renovado, nos viene a echar una mano muy importante. Él nos indica las bases para saber perdonar. Mis queridos hermanos, somos espíritus eternos, todos somos hijos de Dios. Los hermanos que nos hacen daño, los hermanos que nos ofenden, los hermanos, por terrible que sea el daño que nos hagan, también son nuestros hermanos, también son hijos de Dios, errados, enfermos seguramente, pero debemos preguntarnos: ¿y si nosotros somos o hemos sido la causa de ese terrible estado de desequilibrio en el que se encuentran en la actualidad? ¿Cuál no será nuestra sorpresa y nuestro dolor al comprobar que, siendo los causantes de ese desequilibrio, de esa enfermedad que padecen nuestros hermanos que desfilan por los valles del crimen y del dolor, ni siquiera hemos sido capaces de perdonarlos? Esa es una primera razón. La reencarnación es un hecho real y comprobado hoy, tanto por las terapias de regresión como por los recuerdos espontáneos de niños, de jóvenes e incluso de personas adultas. Por lo tanto, debemos de perdonar, debemos de elevarnos de este dolor presente. La vida es un soplo en la eternidad. Nosotros debemos saber perdonar. Recordad a ese ángel que estuvo entre los hombres, a ese ser inigualable que fue Jesús, maestro de maestros, humilde y simple como nadie, y sin embargo, a pesar de ser un ser tan humilde, su doctrina, el cristianismo, cada vez es como el faro que brilla más según pasan los siglos. Su sublime doctrina nos enseña a perdonar y nos habla de la importancia del perdón para nosotros mismos, para nuestra propia salud y para la recuperación de esos hermanos perdidos en los valles del crimen. Alguien que nos ha hecho o que nos ha causado un gran dolor se sentirá mejor si nosotros le perdonamos y será más fácil su rehabilitación, puesto que un día no nos podemos olvidar que también llegará a ser un ángel, igual que nosotros. Tardará más, pero sus acciones causarán grande dolor. No aumentemos su dolor
a alguien que ha podido ser alguien muy querido nuestro. Confortémosle, al menos con nuestro perdón.